la cosa que me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué prefieres comer? O sea, frijol con puerco durante 3 días o prepararte unos molletes, tipo frijol con puerco y molletes y molletes y molletes. Entonces, Ok, correcto. No, pues mira, a ver, mejor vamos a introducirte primero a la audiencia para va. que sepan quién eres y de qué se trata esta historia, porque definitivamente queremos conocer el final. Ella es Adriana Calero, amiga mía de secundaria. Ella es una empresaria de la industria de bodas y hoy nos viene a contar un poco de su experiencia con las finanzas personales, porque eso son las finanzas personales. Cada quien tiene una relación distinta con el dinero, cada quien tiene historias únicas que nos pueden enseñar de cómo podemos ir mejorando esta relación con nuestro dinero para librarnos del estrés financiero que nos genera el sentirnos apretados a lo mejor en algunas situaciones Correcto. y ir mejorando nuestra vida en la medida en la que nuestra cuenta de banco, en la medida en la que nuestro patrimonio va creciendo. ¿No? Entonces, bienvenida Adriana, qué gusto Gracias, tenerte Luis. aquí en Gracias. esta primera edición de esta nueva versión, este nuevo formato que vamos a tener en estos videos. Y pues, adelante, cuéntanos un poco de tu historia, de quién eres y Ok, de cómo es tu relación con las finanzas personales o cómo ha perfecto. evolucionado. Pues gracias por invitarme a tu primer episodio. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, mi historia realmente ha sido de altas y bajas. Entonces yo creo que eso es parte importante que hay que recalcar, que siempre van a haber subidas y bajadas, ¿no? O sea, así como en las partes emocionales, en las partes financieras. Y que pues siempre hay que estar como un poco preparados para todo este vaivén, ¿no? Pues, de recursos y de energía. Bueno, pues yo empecé a maquillar a los 16 años, entonces desde ese entonces empecé a darme cuenta que, bueno, mis amigas me llamaban y todo esto, y fue como que me iba haciendo mi cartera de clientes, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces un amigo me dijo, ¿por qué no empiezas a cobrar? Y yo decía, ay, es que pues, es mi hobby, o sea, como que no es no lo veía como algo donde podría hacer un negocio o hacer dinero. El caso, conforme fui creciendo y llegué a los 18, 19, que empiezas a salir y a gastar un poco más de dinero y pues si te dan gastada tus papás ya no te da, entonces quieres empezar a ver por dónde moverte. Empecé a cobrar realmente pues algo significante, ¿no? Para mis amigas y así. Y ahí fue cuando empecé pues a sentir un poco más el flujo de dinero. Estoy en primero de universidad, obviamente estoy viendo que mi dinero está yendo pues en gasolina o en salidas y en otros movimientos, ¿no? Y me empiezo a como a programar para ciertos gastos que yo decía, bueno, estos 400, 500 pesos van a ser para mi gasolina del mes. O sea, imagínate en ese entonces, ¿no? eh, o para gustos muy específicos que tenía en ese entonces, o comprar mi maquillaje. Y ahí fue cuando empecé a hacer como que la parte pues, ¿De hacer un de negocio? freelance y hacer negocio. Termino la carrera y terminé comunicaciones. Entonces, cuando termino comunicación, pues ya es la hora de trabajar en el mundo real, ¿no? Eh, Me meto a una oficina, no me gusta, o sea, me encantaba el ambiente, pero yo me sentía que no tenía un estilo de movilidad que yo quería. No era tu pasión lo No que era estás mi haciendo. pasión, siempre, cuando me salían citas para maquillar, siempre las ponía como prioridad, o sea, de que si era un miércoles a las 10 de la mañana, yo pedía permiso en el trabajo, pedía permiso donde tenía que pedir permiso para poder ir y no faltar. Entonces, poco a poco me voy haciendo de mi cartera de clientes, mi portafolio, la, pero yo creo que ya venía programada de hace mucho tiempo el hecho de que era mi hobby, y era mi hobby y no voy a poder hacer pues una empresa, un negocio de esto. Entonces yo decía, bueno, es que tengo que seguir en mi oficina, pero ya estoy a punto de despedirme por tanta falta. Eh, y pues digo, ¿sabes qué? O sea, lo intenté y no me siento cómoda, entonces me voy a dedicar solamente a esto. Fue en el 2015. Entonces como que en ese momento doy el salto. Me acuerdo súper bien porque el día de mi cumpleaños fue mi último día de trabajo del 2015. Entonces estaba muy nerviosa porque decía, bueno, ahora sí, el flujo de dinero que tenía ya no lo voy a tener que ver, o sea, yo cómo hacer para generar mis ingresos. En ese entonces, gracias a Dios, todavía vivía con mis papás, entonces tenía el apoyo de ellos en ese aspecto. Y pues bueno, empiezo a moverme en redes sociales, a crear un poco más de clientes, buscar un poco más de clientes en otras esferas.
Y Porque en ese punto solamente atendías a tus amigas. solo atendía a amigas y a gente conocida, pero ¿qué será? Como, tipo, las amigas de mis amigas, a lo Ujú, mucho. ujú. Entonces empiezo a abrir mi cartera de clientes y pues como agenda abierta de mis servicios y me empiezan a contactar cierto estilo de clientes, o sea, clientes que estaban buscando sí arreglarse, pero no demasiado, muy relajadas, que nunca se maquillaban, que a veces habían tenido una experiencia pues no placentera en algún salón y llegaban conmigo por recomendación. Entonces, siempre dije que nunca iba a hacer bodas y novias, siempre. Eh, Empecé a crecer mi negocio en la parte social y en la parte editorial y pues bueno, en eso estuve. Empecé a tener una agenda un poco más apretada, ya los fines de semana ya solamente pues ya tenía bastante movilidad, pero, o sea, ya ahí en la agenda, pero entre semana decía, ¿qué voy a hacer entre semana? O sea, ¿qué hago entre semana? Me estaba volviendo loca en ese entonces. Empieza a crecer mi agenda, empieza a crecer mis ingresos, obviamente, y pues tenía 24, 25 años, obviamente yo estaba en la gloria, me sentía así súper, súper bien, o sea, de que decía, lo logré, seguí mis sueños, seguí tipo lo que yo quería, mis metas y las estoy logrando. Y en eso, pandemia. Entonces, ya había empezado a hacer a las novias, pero todavía no estaba muy convencida. Entonces, mi público fuerte eran, pues, o sociales, o sea, gente que va a bodas y pues cualquier otro evento social, o editoriales. Ya estaba empezando a hacer llamada, pues, para ayudar y colaborar con gente, ¿no? Eh, Pasa la pandemia y obviamente como freelance, bueno, a todos nos afectó, ¿no? Claro. Entonces, eh, me doy cuenta que no tenía nada ahorrado. O sea, el negocio que según yo estaba creciendo y Siendo exitoso. proliferando y exitoso y todo, entra la pandemia y todo se cierra. Todo se cierra, obviamente nadie sale, nadie hace fiestas, bueno, hacen fiestas clandestinas, entonces pues como que tampoco está mucho la parte de la arreglada, el contacto con la gente no se ha permitido y pues lo que yo hago es 100% contacto con la gente. Claro. Entonces me doy cuenta que no tengo pues nada ahorrado, nada separado. Lo que yo estaba invirtiendo para mis herramientas era dinero que así como entraba, salía para pues, lo que sea que estuviera gastando en ese Sí, momento. o sea, lo que ingresaba a tu negocio, en ese momento se iba o para invertirlo en maquillaje o para tus gastos de Exacto, salidas, de exacto. shopping, de lo que quieras, Todo, libros, sí. etcétera. O sea, y Entonces, había un ahorro cero. Ojo, nadie nos enseña a ahorrar. Si no aprendemos en la casa, en la escuela, no tenemos una materia que se llame finanzas definitivamente, personales o ahorro, que deberíamos de. claro. Y entonces pasan este tipo de situaciones, porque estoy seguro que no es la única persona. A todos nos ha pasado esto. La parte del ahorro lo ven como un juego. Yo lo estoy viendo mucho con mi sobrino, por ejemplo, que ahorita que está pequeño, pues juegan de que el supermercado, y mi hermana le ha estado intentando inculcar pues ciertos valores, ¿no? Entonces la parte del ahorro, yo me acuerdo haber hecho actividades, no sé si en la escuela o en alguna como escuelita de la tarde, sobre el ahorro, pero nunca lo llevé a la vida real. Entonces, en ese momento, o lo llevaba a la vida real cuando sabía que me iba a ir de viaje. Entonces, tengo 6 meses para ahorrar. Entonces, ahora sí, así todo lo que entraba, pues iba directo al ahorro, ¿no? Pero pasa la pandemia, me doy cuenta que no tengo ahorro y que tenía, o sea, una cantidad que no me iba a dar para el año y medio que estábamos en pandemia, ¿no? Y que no sabíamos cuándo iba a acabar. Eh, en ese entonces, las cosas obviamente estaban súper complicadas en mi casa, al punto de que nosotros, un día mi mamá me dijo, Adri, ¿sabes qué? Voy a preparar frijol con puerco, que es un platillo de acá. Voy a preparar frijol con puerco y no tenemos o sea, para comprar la siguiente comida. Entonces, del frijol con puerco, vamos a hacer molletes y pues de esos molletes tú escoges si quieres seguir comiendo el frijol con puerco o los molletes. Encontramos después tipo en la nevera, estábamos revisando la nevera, pues encontramos tipo como, creo que era como un cuarto de queso manchego o algo así, pues molletes. Entonces me acuerdo que eso fue nuestra cena, nuestro desayuno el día siguiente. Eh, y en ese punto bajo, que yo creo que es pues sí, el que hace El el parteaguas. parteaguas sobre mi visión sobre las finanzas personales, que gracias a Dios yo no he vivido, o sea, no había vivido el que me digan, no tenemos para esto.
las historias personales de mi papá y mi mamá, sí, sí lo tuvieron, pero a mí no me había tocado, mis hermanos también. Entonces me toca esto y yo digo, yo no quiero volver a pasar por esto. O sea, no quiero volver a escuchar a mi mamá decir que no tiene para comer o que no tiene para el día siguiente. Entonces, esa noche me acuerdo que recé todo lo que tenía que rezar y me acuerdo que lo único que dije fue, por favor, mándame una señal de, de saber, o sea, qué es lo que tengo que hacer para inventar algo o hacer que algo suceda. Y al día siguiente en la mañana me dice mi mamá, oye Adri, se me rompió mi hamaca. ¿Conoces a alguien? ¿Te acuerdas de alguien? No sé qué. Y en eso le dije, oye mamá, nosotros teníamos a Ili que nos ayudaba con eso, no sé qué. Y ahí fue cuando dije, ok, ya lo entendí. O sea, y fui con Ili y le dije, oye Ili, fíjate que quiero hacer esto. Quiero empezar un negocio de hamacas. Entonces, quiero arreglar y lavar hamacas. Y eres la mejor persona que conozco que lo sabe hacer. ¿Te interesaría estar conmigo? Y me dijo, sí, claro que sí. No sé qué, nos pusimos de acuerdo. Organizamos costos, precios entre las dos. Y pues bueno, así empieza un negocio de hamacas. Y ese mes, toda mi casa, que somos 5 ahorita viviendo, bueno, en ese entonces éramos 5 viviendo en la casa, todo ese mes nos sobrevivimos con, la, Con el dinero que se generó con de el ese dinero, negocio. exacto, con ese dinero. Y fue un dinero instantáneo. O sea, bueno, no instantáneo, pero fue un dinero que fue un martes y para el jueves ya habíamos empezado a resolver la situación. Entonces, yo me acuerdo que los coches en mi casa, ninguno tenía gasolina, solo el mío tenía un cuarto de gasolina. Y le dije a Ili, Ili, tengo encargo de 3 hamacas. Me dijo, está bien, no sé qué, voy a buscarlas, te las traigo. Y yo así, rezando, porque estaba lloviendo, y yo rezando para llegar a buscar las hamacas y regresar y llevárselas. Y pues hasta que las terminó y se las llevé a la dueña, pues no habíamos tenido el dinero. Entonces me pagó, le pagué a Ili, o sea, nos dividimos todo. Y me acuerdo que con ese dinero le dije, mamá, ¿qué necesitas? Estoy yendo de súper en este momento. Entonces digo, ya pasamos de molletes a sándwiches de jamón y queso. Entonces, y así poco a poco, y se hizo un negocio bastante, pues, la verdad, satisfactorio. O sea, más que cualquier parte monetaria, muy satisfactorio para mí y para mi mamá, porque fue un proyecto que hicimos en conjunto eh, y que pues nos sacó De un aprieto. de un aprieto y pues de ese fondo, ¿no? Que tuvimos. Y entonces ahora sí, le dije, bueno, ya nos estamos estabilizando con esto, tenemos estos costos, estas ganancias, bla, bla, bla. Vamos a dejar un poco de lado para cualquier emergencia y vamos a hacer pues ya la parte de la casa, ¿no? Y poco a poco fuimos haciendo esto y como a los 3, 4 meses le dije, ¿sabes qué, mami? Quédate tú con esto, o sea, te ayudo a manejarlo, pero quédate tú con esto y yo voy a hacer otra cosa. Y en ese entonces me puse a hacer velas. Entonces tuve como, ¿qué será? Como 4 o 5 encargos de velas bastante grandes y con eso estuve. Entonces toda la pandemia dejé completamente de maquillar para hacer otro tipo de cosas. Y lo interesante aquí es que yo siento que cuando eres artista, la parte de ti que es artista siempre va a terminar expresándose de alguna manera. Entonces, la manera que se expresó conmigo fue a partir de los olores. Yo o sea, me encantan los olores. Entonces, pues siempre lo he hecho como personal, pero el hecho de hacer las velas y todo esto me permitió hacer combinaciones, me permitió investigar más sobre el tema y hacer otra cosa completamente diferente a lo del maquillaje. Entonces, mientras yo estaba en ese proyecto, en los momentos de producción, me ponía a escuchar podcasts sobre maquillaje, sobre mi carrera. Hice muchas conexiones con gente de fuera durante la pandemia, que hasta el día de hoy son activas y me funcionan perfectamente. Y a partir de eso, pues bueno, es cuando empieza mi negocio del maquillaje. Se empieza a movilizar con novias que estaban agendando para fechas no establecidas después de la pandemia, cuando pudieran viajar. Y dije, bueno, pues Y de te eso. mordiste la lengua y dijiste, pues serán bodas. Exacto, pues eran bodas. Serán bodas. Y la verdad es que nunca había estado tan contenta con un tipo de negocio. A partir de todo lo que pasó en la pandemia, los contactos que hice durante la pandemia, 100% online,
Me han llevado a trabajar al Fashion Week de Nueva York. Ahorita pues tengo una agenda con la que estoy muy contenta trabajando y clientes con las que, o sea, el perfil de cliente que tengo, estoy muy contenta trabajando con ellos y pues me abren distintos tipos de puertas. Y pasamos de un momento de necesidad que genera innovación, porque te moviste para ver cómo ibas a resolver las necesidades económicas de la casa, que genera el negocio de las hamacas, que genera el negocio de las velas, y que cuando se reactivan los eventos o cuando empieza a reactivarse el tema de bodas, te lleva a ese nicho de las bodas donde has estado creciendo y hoy en día ya no maquillas tú sola, ya tienes un equipo de maquillistas, un equipo de peinadoras y te dedicas principalmente a las bodas destino. Entonces, ¿cómo hay nichos para cada cosa, ¿no? Sí. Y entonces es ir aprovechando esas oportunidades, pero también ir aprovechando los aprendizajes que nos dan esos momentos complicados, porque aquí el aprendizaje más fuerte yo creo es todas las personas debemos de tener un fondo de emergencias. Porque Sí, no totalmente. sabemos en qué momento va a haber un día lluvioso. El día lluvioso para ti fue la pandemia. La pandemia frenó la industria turística, frenó la industria de bodas y entonces tu negocio se quedó parado porque dependías de las citas que tú generabas, de las Sí, clientes que tú totalmente. contactabas. Entonces aquí es muy importante. O sea, si yo nada más les digo, oigan, tengan un fondo de emergencias, no cala igual. Es muy distinto que yo se los diga a que venga alguien y les diga, yo tuve esta experiencia, fue muy fuerte y si hubiera tenido un fondo de emergencias, no me hubiese pasado. Yo te pregunto, ¿hoy en día estás construyendo un fondo de emergencias, sí o Sí, no? sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo ya no concibo el recibir dinero de la empresa, de lo que sea, y no separar un porcentaje para el ahorro. O sea, y sé que ese porcentaje, bueno, hasta el ahorro lo tengo dividido en ahorro que no voy a tocar y ahorro que, bueno, puede ser que sí toque en algún momento, para algún viajecito o algo así. Pero sí, ya definitivamente ya no consigo el nada más meter dinero y enseguida estarlo circulando. Pues Adriana, padrísima la experiencia. Muchísimas gracias por venir a este primer episodio, esta nueva versión de videos de Luis Patrimonial. Nos encantaría escuchar sus comentarios. Por favor, síganla en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Adriana? Estoy en Instagram como adricalero.mua y bueno, mi página web es adrianacalero.com y ahí estoy. La pueden seguir en las redes sociales. Recuerden, adricalero.mua. Sí. En Instagram, en alguna otra red social. No, realmente solamente en eso estoy. Suscríbanse al canal, síganme también en redes sociales, estoy como Luis Patrimonial. Espero que les haya gustado mucho y tendremos más invitados como Adriana que nos contarán de su experiencia con las finanzas personales. Hasta la próxima.